políticos, organizativos de los pueblos nativos, pérdida de su soberanía, destrucción de sus obras culturales, desaparición de números de lenguas autóctonas y extinción de obras, y extinción de otras. Y luego también tenemos lo que es la esclavitud, que todos conocemos un poco de esa historia, ¿no? La denominación colonial europea en América, cultivo y mezclas biológicas. En ellas tenemos lo que era el mestizo, el mulato, los criollos. Bueno, en fin, tenemos un número de mezclas. Luego tenemos la colonización portuguesa en América. La colonización portuguesa de Brasil se dio por razones económicas y estratégicas con el Tratado de Tordesillas. La colonización inglesa se dieron las 13 colonias gobernadas por el rey de Inglaterra. La guerra de los 7 años librada contra Holanda. Luego también tenemos la independencia absoluta de estas 13 colonias y el Tratado de Versalles en 1783. Solamente, profe. Ok, entonces si fuéramos a resumir un poco estas temáticas, entonces tendríamos que iniciar por acá, ¿no? Cuando llegan los europeos a América. Bueno, principalmente pues es muy reconocido pues como líder en esto los viajes de Cristóbal Colón. Cintia. Sí. ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal Colón? Porque eso te lo van a preguntar seguro si te toca este tema. 4, profe. 4. ¿Y te acordás más o menos en qué año lo hizo? Oh, Señor Jesucristo. La verdad que no, profe. Más que todo el que me recuerdo es el de Nicaragua. O sea, ¿El de Nicaragua? Tendría que indagarme de verdad bien a fondo y Sí, entonces, para todos, ¿no? De esta temática inicial, ¿en qué fecha se da el descubrimiento de América? Que por cierto, acabamos de pasar, ¿verdad? Un aniversario más. ¿Cuál es la fecha? Fue hace 5 días. El 12. El 13 de septiembre. 12 de octubre de 1492. 92. Esa fecha no se les puede olvidar. Y si les toca un tema de estos, seguramente se la van a preguntar si usted pues no lo ha mencionado. El 12 de octubre de 1492. Sí, esa fecha tiene que ser inolvidable. Asimismo, también pues hay que recordar pues otras fechas, cuántos viajes hizo Colón, más o menos, y en qué año pues lo hizo. Hay que más o menos tenerlo. Y también, en el caso de Nicaragua, ¿en qué año? ¿En qué año? Aquí dice 1522. Hay otras fuentes que creo que la ponen en 1523, entonces hay que asegurar cuál es el año. Bueno, a partir de esto se da un proceso de exploración, de conquista, ¿no? Y de asentamiento de los europeos en América. Recuerden la parte pues de la resistencia indígena que se da, la mezcla social que hay, los elementos pues negativos, pero también los elementos, llamémosles positivos, pues, ¿no? Los elementos de nuevas formas que surgen a partir de estas mezclas culturales. Ver cuáles son las características de cómo los europeos colonizaron, ¿ya? Siempre las colonizaciones pues son violentas.
Ya, no hay ninguna colonización en el mundo, en cualquier parte del mundo, no solo en América, en cualquier parte del mundo que va a ser así, de buenas maneras. Siempre van a haber resistencias, ¿no? De los locales. Entonces hay que ver qué características se dan en América hispana, en la América portuguesa, caso de Brasil, ¿no? Y en la América inglesa, allá en el norte. Recordar, entonces, dividir pues en esos ámbitos que aquí en alguna manera están contemplados, pero acuérdense, recordar esos tres ámbitos, ¿no? Cómo América fue conquistada por españoles, portugueses, ingleses principalmente, ¿no? Porque también hay franceses, hay holandeses, ¿ya? Que también vinieron, pero los mayores énfasis están en eso, ¿no? En los españoles, portugueses e ingleses. Ok. Muy bien, Cintia. Vamos a ver, entonces ahora vamos a cederle el lugar a nuestra amiga Danelia. Danelia, séptima unidad. ¿Estás por ahí, Danelia? Sí, profe. Ok. Bueno, muy buenos días, profesor y compañeros y compañeras. Voy a poner la séptima unidad del libro de octavo grado, la cual tiene el nombre de Proceso de Emancipación de los Pueblos Americanos. Horas clases 10. Para empezar, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la independencia de América. El panorama sociopolítico internacional empieza en la segunda mitad del siglo, ideas del pueblo francés, tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau o Montesquieu. El ejemplo del proceso revolucionario estadounidense retroalimentó los cambios políticos en Europa. Las tensiones, tanto sociales como políticas, encerrados, se destacaron y condujeron al pueblo francés a iniciar la Revolución Francesa. Independencia de las 13 colonias, 4 de julio de 1776. Revolución haitiana, declarada el 1 de enero de 1804. Es importante recalcar que Haití no es solo el primer país latinoamericano en lograr su independencia, sino que también es la primera nación del mundo en abolir la esclavitud. Procesos independentistas hispanoamericanos. Causas externas de la independencia, las nuevas ideas de los enciclopedistas, las reformas borbónicas, la invasión de Napoleón en España, el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Causas externas de la independencia, desigualdad social, el sistema de monopolios y estancos y barreras. Monopolio. Proceso independentista. Monopolio, estancos y barreras. Proceso independentista. La creación de juntas de gobierno, movimientos indígenas. Los indígenas no buscaban crear un Estado-nación, sino defender su pueblo, comunidades indígenas, territorios y esclavitud, y su idioma autóctono. Movimientos populares en Nicaragua, 1811. En 1811, en Nicaragua, en las ciudades de León, Granada y Rivas y Masaya, se inicia una rebelión cuando unas 8.000 personas armadas de puñales, machetes y palos rodeaban la casa del gobernador, exigieron su renuncia y crearon su propia junta de gobierno. Independencia de México, 16 de septiembre de 1810 y el 27 de septiembre de 1821. Independencia de América del Sur, 28 de julio de 1821. Independencia de Centroamérica, 15 de septiembre de 1821. Participación de la mujer
en el proceso independentista de América. Luchar por la independencia, guerreras, cocineras, aguaterras. Aguaterras quiere decir que eran mujeres que cargaban agua. Y eran enfermeras y curanderas. Ok, tengo algunas preguntas ya de entrada. Aquí al Bueno. inicio, bueno, primero algunas orientaciones. Hiciste mención de algunos autores. Ese Sí. famoso que está por acá, vamos a hacer un poco más grande. Este primero, que dice Voltaire, entonces vamos a decirlo más o menos así, Voltaire. Ya, Voltaire. Voltaire. Y el otro, también, La Fran- entonces, Rousseau. 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 Entonces, Voltaire y Rousseau. Sí, como son nombres franceses, pues ellos tienen una pronunciación ahí, así. Diferente. Bueno, entonces, preguntitas. Hablaba aquí el título sobre procesos de emancipación de los pueblos americanos. ¿Qué cosa es emancipación? Emancipación. Ajá. Ese es el tema clave de acá y el jurado lo va a preguntar. ¿Qué cosa es emancipación? Nada, ni idea. Ok, entonces el término hay que manejarlo, ¿no? Igualmente cuando ustedes estén en clase, todas las terminologías que van a poner en juego en el aula, deben manejarlas. Y lógicamente ponerlas a los estudiantes a que las indaguen, ¿no? Ya, la emancipación tiene que ver con... Profe, esa de persona que se va... Ay, disculpa, Cintia. Nada, tranquila, proseguí. Ok, a ver. No, disculpa, tal vez no, profe, no sé, esa palabra yo mucho la escucho que eso en cuestión legal. Cuando la persona se va a hacer ya mayor, lo van a separarse por mayoría de edad, por X motivos ya se va a emancipar de los padres, ya sea porque, digamos, ya tiene que tomar decisiones propias por como cuando ya se va a juntar con una persona, así, o sea, está en algunos casos legales, así, que se va a separar de los padres, no sé, ¿verdad? Con Cintia ahí tendrá otro concepto. A ver, Cintia. La independencia directamente por ejemplo, digamos, o sea, yo dependo de mi padre, yo me independizo de ellos directamente, soy yo la que tengo que tomar el mando ahora, de mis decisiones, de mis errores y de todo. Correcto, en el caso que ya formaste un hogar y una familia, tenés que emanciparte, así es. Ok, está bien. Bueno, así entendemos, pero no sé, ¿verdad? Usted nos puede aclarar, profe. Sí. Desde la parte pues, política, quiere decir esa liberación que ordinariamente se da casi siempre por la fuerza, ya para liberarse de un poder, ¿ya? Que tenía pues el control, liberarse de ese control y asumir pues la propia autonomía, ¿no? Está bien. No estamos tan mal. Sí, pero sí, el término, búsquenlo, ¿verdad? Búsquenlo, Sí. para eso está internet. Búsquenlo y ahí van a encontrar ya la acepción desde la perspectiva pues, más política, ¿no? También mencionaron ahí Latinoamérica, mencionó Danelia. ¿Qué cosa se entiende por Latinoamérica? Dijo, Haití Pues es todos el los país países. latinoamericano, pero ¿qué cosa es Latinoamérica? ¿Qué se entiende por eso? Nada. Los países, profe, todos los países que conforman el continente. Ok, pero no todos, ¿sí? Tienen que ser, primeramente, apoyo de grupo. Tienen que ser, primeramente, países de habla, que es la lengua de origen, es el habla latina. Todos los que se derivan del latín. ¿Cuáles? El español, el portugués, el francés. Eso primeramente. Por tanto, todos los pueblos de México para abajo, pues, son latinoamericanos por esa perspectiva. Pero en Norteamérica también hay pueblos de habla francesa.
pero no son latinoamericanos. Porque los latinoamericanos también tienen una herencia histórica similar. Ya, y los pueblos latinoamericanos, incluso el mismo Brasil, el mismo Haití, que hablan otro idioma latino, tenemos historias un poco similares. Las culturas donde se implantó también el sistema, pues tienen cosas similares. Ya, entonces, a diferencia de Norteamérica, que llegaron los ingleses y los franceses, pero ellos tienen otras dinámicas culturales y otras lenguas, a excepción después de Francia. Ya, pero sí, entonces tienen que indagar más sobre qué se entiende por Latinoamérica, pero va en torno a eso, ¿no? La lengua primeramente latina, pero también la historia similar, común, que hemos tenido estos pueblos de México hacia abajo. Bueno, entonces aquí tenemos que los antecedentes pues están marcados por el panorama sociopolítico internacional que se vivió en ese momento, es decir, la Revolución Francesa de 1789 alentó a los pueblos americanos a independizarse de España. También anteriormente, en 1776, la independencia de las 13 colonias en Norteamérica también alentó el proceso independentista. Más adelante, la Revolución Haitiana del 1 de enero del 804 también alentó a que los países latinoamericanos pues entraran en procesos de independencia. Aquí menciona aquí también algunas causas, ¿no? Dice las ideas de los enciclopedistas franceses. ¿Quiénes eran esos? Pues Voltaire, Rousseau y otros más. Bueno, las reformas barbónicas que hubo, hay que indagar qué cosas son esas, en qué consistieron esas reformas barbónicas, ¿no? La invasión de Napoleón a España. Eso también incidió porque eso debilitó el poder español. Eso fue al inicio del 1800. El desarrollo industrial de Inglaterra y Francia y Estados Unidos, ya como países también que fueron logrando sus propias separaciones y debilitando sus poderes. Bueno, al interno, pues las desigualdades sociales que había, los sistemas de monopolios que habían implantado los españoles y los portugueses. Igualmente también la parte de los criollos, ¿no? Los criollos, ¿quiénes eran? Los españoles, hijos de españoles, pero ya nacidos en América. Ya son hijos de españoles, pero ellos no nacieron en España. Y posiblemente nunca viajaron a España, ¿no? Solamente eran hijos de españoles y sus descendientes, nietos de hijos de españoles. Entonces ellos dijeron, no, vamos a hacer nuestro propio gobierno también. Bueno, dice que en Nicaragua en 1811 hubo unas revueltas. La independencia que se da en México, ya marcada por el grito ahí de, no recuerdo quién, el 16 de septiembre de 1810, y es un proceso que se extiende hasta 1821, ¿verdad? No es algo tan sencillo, pero inicia ya en el 810. Y bueno, dice independencia de América del Sur, hay que ver de América del Sur quiénes inician procesos de independencia, principalmente con Simón Bolívar, ¿no? Hay que ver qué pasó el 28 de julio de 1821, porque decir América del Sur en 1821 hay que ver qué países entraron o quiénes entraron en procesos de independencia, comenzando pues con Simón Bolívar. Y también la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Que se da el 15 de septiembre de 1821 y de una manera pues no armada, ¿verdad? No hubo enfrentamiento bélico como en el caso de México, o en el caso de Sudamérica. Ya en Centroamérica no hubo ese proceso así tan violento, pues armado. Y al final pues tenemos aquí el tema de la participación, ¿no? De la mujer, que siempre se le está dando más visibilidad, ¿no? En estas épocas. Hay que ver, digamos, en esta presencia, la participación femenina, que mujeres, ¿no? Sobresalen. Hay que indagar más porque es necesario no solamente mencionar que fueron guerreras, cocineras, aguateras. Hay que ver ya cuáles tenemos, qué nombres tenemos, por ejemplo, ¿no? Porque siempre lo hay.
Y lo que pasa es que la historia pues tiene que recuperarlo, ¿no? Pero de que existieron, nombres tienen que haber. Muy bien. Entonces aquí está pues un proceso, igualmente, ustedes tienen que hacer ahora pues sus propios esquemas, ¿no? Personales y particulares, de tal manera que ustedes vayan haciendo ya también sus propias guías, ¿no? Sobre todo estos temas porque son un poquito amplios. Bien, entonces en estos 40 segundos que nos quedan de esta primera parte, ¿algunas consultas? ¿Alguna? Profe, yo, digamos, yo tenía un mensaje del profesor Orlando, creo yo, si no me equivoco su nombre, de que tendríamos clase a la 1. Ya ahora, bueno, digamos, este semestre que, bueno, que vamos a empezar de nuevo, ya recibimos esa clase con él directamente. ¿Tienen clase a la 1? Sí, bueno, yo recibí Profe. ese mensaje Sí, a mí también me en el aula llegó. virtual. ¿Y a qué horas les está llegando eso ahorita? Bien. Bueno, dándole continuidad a la temática que estábamos cerrando ahorita, solo recordar entonces que en la próxima sesión tenemos entonces a Jessica y a Katy, ya que cierran ellas las unidades de octavo grado, ¿no? Que sería la unidad 8, cambios económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad americana en el siglo XIX y América en el siglo XX, ¿verdad? Que son temas en alguna medida pues, bastante extensos, entonces hay que ver ahí qué es lo fundamental que se puede hablar en cada una de estas temáticas, tanto así como para ser abordado de una manera muy breve, hacer una alusión de cuáles fueron los ejes centrales, si uno quisiera hablar o abordar América en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Es algo demasiado amplio. Sin embargo, ¿qué elementos fueron dominantes durante el siglo XX en la historia de América? Y hablamos de toda América, ¿no? No solo de Latinoamérica. De tal manera que ya al 31 de octubre iniciaríamos noveno grado, ¿ya? Y con noveno grado pues ya vamos enrumbándonos ya hacia el final del curso. Uh-huh. En este sentido, ahí vamos a ver, pues, ¿no? Ya noveno grado iniciaría María Félix con la primera unidad, y ese día dice solamente la primera unidad veríamos. Yo voy a abordar algo más, tal vez de una generalidad de la temática, pero eso se verá en el momento. Bien. Entonces, con respecto ya al curso de taller de práctica docente, estamos aquí viendo pues el segundo momento didáctico. Habíamos visto hasta este momento el primer momento didáctico y siempre siguiendo con la dinámica que estábamos ahí viendo, que teníamos por acá los datos generales de la asignatura y seguidamente venían los momentos. Recordamos pues que la sesión didáctica pues, se desarrolla en 3 momentos. Tenemos el inicio, actividades de desarrollo, actividades de culminación. Cada una tiene sus propios tiempos y recursos. De tal manera pues que tenemos que ver pues allá cómo se está desarrollando. Recordamos que las actividades de inicio eran actividades para activar conocimientos. Era lo fundamental. Son actividades para activar conocimientos, sobre todo aquellos conocimientos previos que ya trae el estudiante. ¿Qué tal, profe? Hola, hola. Recordemos que estas actividades de inicio, pues hay algunas dinámicas, ¿no? Ya que pueden ser preguntas interesantes, dinámicas individuales o colectivas.
la misma motivación del profesor. Pero algo fundamental que nosotros tenemos que hacer en este primer momento didáctico era aquello de hacer una recuperación de la memoria de los estudiantes. ¿Qué tipo de memoria? La memoria semántica, ¿no? Es decir, hacer dinámicas que vayan a indagar lo que los estudiantes saben en el sentido del significado de las cosas, como decir términos u objetos, artefactos, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es su significado? O algunas definiciones terminológicas. Pero también podían hacer recuperación de la memoria procedimental, es decir, cómo es que algo se hace. Entonces poner a los estudiantes a hacerlo, a ver qué tal lo hacen, de tal manera que se logre diagnosticar ya cómo están en el uso de determinadas herramientas o en la elaboración de determinadas cosas, ¿no? Y también recuperar la memoria episódica, es decir, que los estudiantes logren decir en qué momento y cómo fue que aprendieron eso. Todo esto es siempre en vistas al diagnóstico, de tal manera que se sepa cómo es que los estudiantes tienen cierto conocimiento o dominio de ciertos conocimientos y formas de hacer sobre determinados aspectos ya de la ciencia social, en este caso de la historia, de la geografía o de otras ciencias también. Ya, de tal manera pues que ya se sepa, ¿no? Se sepa de manera diagnóstica lo que los estudiantes saben. Y esto debe servirme así para conectar con el segundo momento didáctico. ¿Ya? No es un momento ahorita, el primero, un momento aparte, sino que me tiene que conectar con el segundo momento didáctico. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Que aquí hay cosas que yo no sé como profesor. No sé qué es lo que los estudiantes me van a decir. No sé cómo lo van a hacer. Yo tengo que tener la capacidad de poder en el momento tomar esos insumos y poder conectar con la actividad ya del segundo momento. ¿Ya? Entonces, ese es un ejercicio que ustedes tienen que irse acostumbrando a hacer. Poder tomar elementos de este primer momentito y conectarlo ya con el momento grande, que es el segundo momento didáctico. ¿Ya? De tal manera que los estudiantes en el segundo momento didáctico logren ver que si los términos que sabían los tenían definidos de una manera pues, correcta o aproximada, ¿no? A lo que debería ser. Así como cuando ustedes estuvieron tratando de definir algunos términos como emancipación, ¿qué cosa era? Entonces después tendría que venir un momento de teoría para examinar ya la indagación teórica que tienen que hacer los estudiantes y ver, si lo que sabían, sí tenía aproximación o sí estaba muy bien encaminado o estaba muy lejos de ser lo que el significado del término debería estar abordando, ¿no? Igualmente en las formas de hacer. Entonces todo tiene que ser una consecución. Si al inicio hicieron, tal vez a mano alzada, que hicieran un mapa de Nicaragua, en el segundo momento didáctico tienen que pasar a hacerlo ya de una manera técnica, de tal manera que ya logren hacerlo de una manera mejor hecha, pero principalmente, ¿no? Con técnica. Ya, entonces hay que enseñar la técnica ya en el segundo momento didáctico. Entonces, el segundo momento didáctico es lo que nosotros llamaríamos ya las actividades pues, de desarrollo, pero es el segundo momento didáctico. Aquí en este momento nosotros ya vamos a iniciar esa exploración y también construcción, pero del conocimiento científico. Ya no los conocimientos que los estudiantes traen simplemente, sino que tienen que entrar en contacto con lo que los autores están diciendo, ¿ya? Con las teorías científicas en torno a la ciencia, que es lo que dicen unos autores y otros. Y los estudiantes pues tienen que ir recuperando ese conocimiento y con actividades que, pues, que vayan ayudando al estudiante a asimilar pues, mejor. Entonces, para ello, nosotros necesitamos pues tener un proceso de introducción, ya introducir al conocimiento. Pasar a un momento de profundización en ese conocimiento
y al final terminar con un momento de elaboración. Es posible que en una sesión de clase se puedan dar estos tres elementos, pero tal vez es posible que la dinámica nos extienda a otras sesiones más y que tal vez la primera sea para introducir, la segunda para profundizar y una tercera ya para elaborar un producto concreto. ¿Ya? Entonces tenemos que tener también esa capacidad de poder distribuir los tiempos, las horas. Y por eso yo me guío cuántas horas me propone la unidad didáctica, donde estoy viendo la temática. Ya no puedo ver temas aparte, tengo que ver y planificar con respecto a las horas que me dispone la unidad didáctica. De tal manera que yo pueda calibrar y decir, bueno, tantas horas se van a dedicar a esto. Vamos a ver que al momento de estar ya calibrando las horas, los tiempos son mínimos. Ya, muchos profesores de sociales se quejan, ¿no? Que es muy poco tiempo, pero la verdad es que la idea no es extender al alumno, meterlo en un montón de temáticas, sino en algunas temáticas claves y profundizar sobre esas temáticas claves. Ya, entonces, no hay que tener temor, decir, es que el programa es muy amplio. No, uno tiene que tener la capacidad de poder sintetizar, de poder simplificar. Y no quiere decir eliminar temas, sino saberlos integrar de tal manera que me alcance lo que tengo que ver en el tiempo. Como ya les decía, si es historia, no se trata de volver a contar con lujo de detalles todo lo que Colón hizo para poder llegar a América y los 4 viajes después, sino de una manera muy sintetizada. Si tenemos 10 horas para eso, u 8 horas, pues entonces, ¿cómo distribuir esas 8 horas de tal manera que me alcance para que los estudiantes puedan analizar lo que ocurrió? ¿Ya? No simplemente contar el cuento, sino analizar lo que ocurrió. Recordemos que las ciencias sociales son ese tipo de ciencias que se especializan en análisis de información. Ya, la clase debe servir para eso, saber analizar información, a diferencia de otras asignaturas que tienen otras dinámicas. Ya, las nuestras son ciencias explorativas en ese sentido, ya, y se especializan en análisis de información, de datos, y sacar de ahí deducciones, conclusiones. Ya, eso es lo importante. Y no simplemente contar todo el cuento y las peripecias que le pasó a Cristóbal Colón, ¿no? Bien, entonces decíamos 3 momentos, uno para introducir, profundizar y elaborar. Entonces, estas actividades son de desarrollo y construcción, sí, ya de conocimiento científico. Ya no se puede partir simplemente en actividades donde los estudiantes lo hagan a su propia conocimientos o iniciativas, sino que tienen que entrar en contacto con fuentes históricas, fuentes de autores, fuentes geográficas. ¿Ya? Deben dar continuidad, les decía, al diagnóstico que se realizó en el primer momento. Por tanto, cualquier actividad que yo planifique al inicio de la clase como diagnóstico, porque en cada clase debe haber una especie de breve diagnóstico, debe ser, pero para conectar al alumno con lo que va a venir en este segundo momento didáctico. También, entonces, deben emplear el tiempo adecuado, les decía, para el desarrollo de habilidades de construcción del conocimiento científico. Por tanto, esto tiene que ser de manera progresiva. ¿Ya? Lo que se vaya a hacer tiene que tener una progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que irse empezando no todo de un solo a la vez, sino poco a poco. Entonces, esa progresividad tiene que partir ya de lo más simple a lo más complejo, o de lo más concreto a lo más abstracto. ¿Ya? Concreto quiere decir que los estudiantes puedan tocar incluso, ¿ya? Observar. En cambio, ya lo más abstracto ya son ya deducciones, generalizaciones que se tienen que hacer de lo que se ha aprendido, digamos, para otros contextos. Ya elaborar las propias definiciones, ya son cosas más abstractas.
Y eso va a depender también del grado en que estén trabajando, ¿no? En séptimo grado, y sobre todo al inicio del año, pues los niños pues vienen muy pequeños todavía. Entonces ellos vienen todavía empapados con la educación primaria. Hay que ayudarlos, ya los niños de séptimo, hay que ayudarlos a introducirse al estudio de las ciencias sociales, ¿ya? No podemos tratarlos de un solo de golpe y que ya analicen y que sinteticen y que hagan muchas cosas. No, hay que irles ayudando cómo es que se trabaja el área de las ciencias sociales poco a poco. Y con los niños pues ya más grandes, octavo, ya noveno grado, que ya están más jovencitos, entonces ya con ellos pues ya ir trabajando ya elementos pues ya más abstractos, ya más de desarrollos colectivos y más de desarrollos de acción, aunque todos pues tienen que desarrollar acciones de acción, ¿no? Incluso fuera del aula. Bueno, una de las cosas claves que nosotros tenemos que trabajar en esta parte, así como en la primera parte teníamos la recuperación de las memorias, en la segunda parte, en el segundo momento didáctico de actividad y desarrollo, lo que tenemos que trabajar son rutinas. Son las llamadas rutinas de pensamiento. Entonces aquí les voy a proponer al menos 2 rutinas. Una en esta sesión y la otra rutina en la siguiente sesión. Entonces, veamos acá. Entonces, tenemos como rutina de comprensión esta rutina que yo le he llamado LESEC. ¿Qué significa LESEC? Son como un acrónimo, ¿no? O un, ¿cómo sería aquí? Siglas. Como, sí, son siglas, como un acróstico más o menos. Ya que significa leer, Entender, comentar, escuchar, concluir. Y le puse ahí comentar, escuchar con un guioncito porque es un momento que se desarrolla en conjunto, ¿no? A la vez que comento, alguien escucha y a la vez que yo escucho es porque alguien está comentando. Y al final, concluir. Si ustedes quisieran, pues entonces entender esto, la dinámica, vamos a ver. Entonces dice que en esta rutina los estudiantes leen. Puede ser una lectura individual, pero también puede ser una lectura colectiva. Pero leen, por ejemplo, individualmente. Luego tratan de entender lo principal de eso que leyeron. Seguidamente comentan con alguien u otros y a la vez escuchan ya los comentarios de otros al respecto de las temáticas, de lo que, digamos, el profesor haya sugerido que comenten. Ya, entonces aquí viene un proceso en que comenta alguien, el otro escucha y después el otro comenta y el otro que escuchaba se pone a escuchar. Ya es algo compartido. Y después al final, de lo que se ha comentado, de lo que se ha escuchado, entonces se sacan conclusiones. Ya, entonces esta es la clave, digamos, en nuestras clases. Seguir ciertas rutinas llamadas de comprensión. Porque la idea es que el niño, el estudiante, el adolescente vaya trabajando el pensamiento crítico, ¿verdad? Trabajando todas las formas de pensamiento, también metacognitivos, porque también tienen que haber estrategias o rutinas que lleven a la metacognición. Entonces, les voy a hacer una propuesta ahorita de modelo de la puesta en marcha de esta rutina con una temática, aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, por acá tenemos, ¿no? Actividad dice para iniciar, lógicamente, la exploración y construcción del conocimiento. Tenemos la rutina LESEC, decíamos, con el indicador analiza los vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos en Nicaragua. Cuando yo leo esto, yo digo, ¿de qué grado será esto? Vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos en Nicaragua. ¿Alguien de los que me están escuchando sabrá de qué grado será este indicador de logro? De séptimo, profe. De séptimo grado. Claro que sí, ¿verdad? De séptimo porque estamos en Nicaragua. ¿Y de qué unidad será? ¿Tendrán alguna noción de por qué unidad será? Ya sea más difícil, ¿verdad? Saberlo. Ahí sí. ¿Verdad? Pero anda por ahí, por la quinta unidad más o menos. Creo que por ahí es la quinta unidad. Pero bueno,
Pero me interesa pues eso. Supongamos que tenemos ese indicador de logro que vamos a trabajar. Vamos a suponer también que ya se hizo el primer momento didáctico, ¿verdad? Donde ya se recuperaron algunos conceptos, como decir algo que los estudiantes, que los niños recordaran sobre la presencia de los primeros grupos en Nicaragua, ¿no? Como elementos ya episódicos, o algunos conceptos que ellos tuvieran, como decir eso de vestigio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué entienden ellos por vestigio? Seguramente no van a entender absolutamente, no van a tener un concepto claro. Incluso si yo se los pregunto a ustedes, ¿qué cosa es un vestigio? Ustedes tal vez van a hacer sus propios conceptos ahí, lo que ustedes suponen que sea, ¿no? Pero en el segundo momento didáctico deben explorarse esos conceptos ya. Entonces vamos a suponer que ya hicimos el primer momento, ya recuperamos ciertas memorias semánticas, episódicas con respecto a esta temática, y ahora conectamos esto, ¿no? Y vamos a ver. Ok, aquí tenemos. Entonces, estamos ya en el segundo momento didáctico y el tiempo se organizó en varias acciones que tienen que realizar los estudiantes y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 momentitos claves y cada uno pues tiene unos determinados minutos que le he asignado en los cuales los estudiantes tienen que organizarse. Son 10, 20, 30, 40, 55 minutos de trabajo. Vamos a suponer pues que estamos trabajando en un bloque de clase de 90 minutos. Tenemos 55 para el segundo momento didáctico. ¿Qué es lo que van a hacer, dice ellos, en los primeros 10 minutos? Individualmente, y siguiendo la rutina LESEC. Individualmente dice, leen el texto Presencia de Primeros Humanos en Nicaragua. Entonces, yo aquí me inventé las páginas, ¿verdad?, que supuestamente estarían en el libro de séptimo grado, en las páginas de la 102 a la 104. Ahí está la lectura. Entonces, en ese momento se orienta pues que todos tienen que leer, ya de la página 102 a la 104. Es de esperar que todos tuvieran pues su libro de texto, y quien no, pues tendrá que, ni modo, unirse junto a otro. Pero es importante que en este momento se lea. Vamos a suponer que las letras pues son grandes del libro de texto, que ordinariamente son grandes, y hay imágenes de por medio y por tanto no es mucho el texto que hay. Al menos en las experiencias que yo he tenido, una página tamaño carta con letra 12 puntos times y la página pues, un poquito llena, los estudiantes tardan como unos 10 minutos en leerla. Ya, 10 minutos. Cualquiera diría que una página se lee más rápido, pero no. Ya lo he probado, lo he medido y anda por ahí por los 10 minutos. Una página pues, con bastante texto, tamaño carta. Entonces ustedes tienen que calibrar sobre esa medida. Si tiene bastante texto, un tamaño carta, a 12 puntos, lo más probable es que lo lean por ahí de los 10 minutos. Y entonces, por tanto, ustedes no pueden mandar a leer, por ejemplo, 3 páginas. ¿Por qué? Porque 3 páginas se van a llevar casi media hora leyendo. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber calibrar cuánto es lo que se va a asignar. Es lo que le llaman dosificar, ¿no? A dar dosis nada más de cuánto es lo que se va a leer. Entonces, yo calculé que supuestamente el libro de texto, pues, son letras grandes, hay algunas imágenes de por medio, y por eso va de la 102 a la 104, y en 10 minutos y menos, los estudiantes pueden leer. Entonces, leen durante esos 10 minutos, usted tiene que llevar ese control del tiempo, ¿ya? Usted tiene que llevar el control del tiempo, y una vez que ya leyeron los estudiantes, entran a la segunda fase, la segunda acción, que va a durar otros 10 minutos, dice que se van a unir en pareja para buscar en diccionario o en otras fuentes, ¿ya?, y aclarar el significado del término vestigio y dar ejemplos de lo que puede ser un vestigio. Entonces puede ser diccionario físico o electrónico. Es de esperar pues que los niños tengan su diccionario o al menos puedan consultar algunos diccionarios
Y bueno, y en el caso de que se permita el teléfono celular y tengan conexión a internet, pues buscar pues vestigio. Si no, pues entonces se buscará otra estrategia donde ellos puedan leer la definición de vestigio, o de modo, uno se la tendrá que escribir tal vez, y ellos tendrán que entender qué cosa es un vestigio, pero principalmente dar ejemplo de lo que es un vestigio. Ya, porque en la medida que ellos logren dar un ejemplo claro, es que van a entender qué cosas serán vestigios dejados por los seres humanos en Nicaragua. Ya, entonces aquí es donde ya empieza a funcionar el pensamiento. Ya, sobre todo el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, ¿no? Y eso dice que les va a llevar aproximadamente unos 10 minutos también, siendo pues optimistas. Y eso es en pareja, decíamos. Una vez que ya uno ha visto que ya los estudiantes ya han estado ahí haciendo también su propio ejemplo, por tanto la definición es sencilla, se tardan más, creo yo, en reunirse y en dar el ejemplo que realmente en entender tal vez la definición. Seguidamente dice que los siguientes 10 minutos en pareja siempre van a comentar, ya, entre ellos, van a comentar y escucharse sobre qué rastros se detectaron en la lectura que puedan ser vestigios de la presencia del ser humano en Nicaragua. Ya una vez, pues decir, una vez identificada la definición de vestigio, pues van a decir, entonces, qué cosas son vestigios dejados por el ser humano en Nicaragua. Ya los vestigios son como rastros, ¿no? Y dice que la van a escribir en su cuaderno. En su cuaderno. A la derecha ustedes van viendo que hay cosas que, como comentarios que tienen que irse anotando, ¿no? En el caso del plan del profesor. En esta parte de acá del plan, en esta parte de acá del plan, aquí está vacío, ustedes pueden ya de antemano haber escrito algo, qué sé yo, va a ser en su cuaderno, o qué sé yo, si va a ser en una hoja aparte, por ejemplo, usted escribe acá que la hoja usted la va a administrar, por ejemplo, usted la va a repartir, o es una hoja que ellos ya tienen que tener o traer tal vez. Eso lo anota acá en su plan. Bueno, pasados esos 10 minutitos donde ellos logran hacer esos comentarios y hacer esas anotaciones en su cuaderno, viene una fase de 10 minutos más, donde ellos se van a unir ahora junto a otra pareja, es decir, en cuarteto. Van a buscar otra pareja y van a comentar sobre sus hallazgos. Ya, igualmente, comentan y escuchan sobre lo que encontraron de que podían ser rastros de la presencia de Nicaragua. Van a ver si algunos tienen algunas, otras tienen otras, o si todos coincidieron en las mismas. Y van a escribir en su cuaderno lo que haga falta o la perspectiva de cómo lo vieron algunos, porque también, como lo hayan visto un grupo, posiblemente el otro grupo lo vio de otra manera distinta. Entonces van a tratar de consolidar en este momento, ya, consolidar. Posiblemente algunos estén de acuerdo, otros no estén de acuerdo. Sin embargo, aquí, bueno, 10 minutos, dice. A veces se lleva tiempo el hecho de levantarse, levantar el pupitre, buscar otro, buscar el grupo. Hay grupos que quieren unirse con un grupo que está en el otro extremo del aula. No, entonces tienen que buscarse. Entonces son cosas que uno tiene que estar administrando en el aula, ¿no? Porque hay una parte administrativa, no todo es pedagógico, hay partes administrativas. Uno tiene que asignar con los que estén más próximos, aunque no sean niños que tal vez que tengan mucha amistad o conocidos, pero tienen que buscar la manera de cómo trabajar con otros, sobre todo con los que estén próximos. Y así es una manera como también se van trabajando las partes de actitudes, ¿no? Con los estudiantes. Ok. Y seguidamente, al final, usted da la señal que van a elaborar entonces un esquema conclusivo ahí mismo en el cuarteto, un esquema, ¿verdad?, que simbolice los vestigios que han encontrado, y eso lo van a hacer también en su cuaderno. Hay una orientación por acá, dice que ellos pueden utilizar aquí lápices de colores para crear el esquema. Recordemos que el esquema es una estructura gráfica, visual, para hacer un reconocimiento así, ¿no? Visual de algo, de una manera pues sencilla, ¿no? Cada estudiante lo va a hacer a su estilo, aunque pueden buscar algún estilo común. Casi siempre alguien que trabaja bonito, los demás se fijan cómo lo hace, ¿verdad? Y eso es parte también del compartir.
La idea no es solamente reproducir lo que otros hacen, pero sí, hay que animarlos a todos a que también hagan sus propios estilos de esquemas, porque cada cual tiene su propio estilo de aprendizaje e igualmente tiene sus propios modelos de cómo hacer. Pero no es malo también como ver cómo lo hacen otros y tomar algunos modelos de cómo esquematizan algunos estudiantes. Bien, entonces aquí está el modelo de los 55 minutos de trabajo. Siendo optimista, debería pues funcionar. Sin embargo, siempre en el aula hay cosas que tal vez interrumpen el trabajo. De repente, durante que están trabajando, llegó alguien de la dirección del colegio a dar un aviso. Entonces ya eso roba tiempo. Entonces uno tiene que saber conjugar o cómo acelerar los procesos en el caso de que alguien haya llegado y haya pues interrumpido el proceso. Bien. Entonces avanzando. Entonces tengo una actividad formativa que ustedes van a realizar durante esta semana. Yo después esto pues se los voy a pasar también. Las diapositivas de esto van a estar en el aula virtual. Yo les voy a mandar siempre, como siempre, los enlaces donde esté esta actividad formativa. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar igualmente la rutina esta, LESEC, para que usted diseñe una actividad para el segundo momento didáctico. Es decir, calibrando unos 55 a 60 minutos de actividad, según los siguientes requisitos curriculares. Tiene que ser de 7º grado, en la 5ª unidad, nuestras sociedades originarias. El indicador de logro, el número 1 que dice, determina las características del área geográfica cultural de Mesoamérica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes van a desarrollar esa actividad para el segundo momento didáctico y también pues van a tomar en cuenta algunas cosas. Primero, toma en cuenta para la actividad qué es lo que el verbo te está pidiendo. Entonces dice que el verbo es determina. Entonces, ¿qué cosa es determinar? Ahí en el folleto de didáctica de ciencias sociales, al final, como en el anexo 4, hay definiciones de verbos. Pero de todas maneras, usted lo puede buscar pues ahí en su diccionario o en internet, qué cosa significa determinar. Porque eso es lo que los estudiantes tienen que desarrollar. Ya, no es solamente explorar el área geográfica cultural de Mesoamérica. No, el indicador de logro dice que usted, el niño, el estudiante, va a determinar, ¿qué cosa? Las características del área geográfica cultural. Entonces, usted tiene que tener claro, o sea, los estudiantes deben tener claro qué cosas son características. ¿Ya? Una definición de características. De tal manera que los estudiantes pues, puedan trabajar sobre eso. Entonces, se le pide a usted que se auxilie del libro de texto correspondiente. ¿Cuál es el libro de texto correspondiente? Pues el libro de 7º grado. Eso sí, ¿con cuál unidad? La unidad curricular es la 5ª unidad de nuestras sociedades originarias, pero usted en el libro de texto va a ir a buscar la unidad que corresponda. Porque como ya vimos, las unidades del libro de texto pueden diferir de las unidades curriculares orientadas por el ministerio. Entonces usted va a buscar la unidad correspondiente. Y al contenido relativo, sí, al área geográfica cultural de Mesoamérica, ¿ya? Porque pueden haber otras en esa unidad o otras temáticas más. Usted solamente se va a concentrar en lo que tenga que ver con el área geográfica cultural de Mesoamérica. Entonces usted va a buscar las páginas correspondientes y eso también lo va a poner en el plan similar al como les acabo de presentar en la diapositiva anterior. Al final escriba, ¿verdad? También dentro de su mismo plan, cuántos minutos tendrá cada acción que va a realizar los estudiantes, así como el modelo anterior, ¿verdad? De tal manera, pues, que tengamos ese control. Bien, entonces, hasta aquí, esta es la orientación. Ya nos quedan un par de minutos. Quisiera escuchar, pues, alguna petición que tengan al respecto, antes de que Zoom nos termine. Profe, en cuanto tengamos esto, se lo enviamos, ¿verdad? Sí, lo importante es que en la sesión también pues abordemos cómo le fue, ¿verdad? Pero sí, me interesaría pues tener el conjunto de sus
de sus pues, tablitas, ¿no? Con el segundo momento, de tal manera a ver cómo le fue y también yo poder hacer mis propias sugerencias. Okay. Usted nos va a mandar por el enlace de la actividad. Sí, yo siempre voy a mandar, ¿verdad? Los enlaces, le voy a mandar igualmente la grabación también, ¿verdad, profe? Sí. Ok. De esta sesión ya empecé a grabar. Esta segunda parte está bien grabada, solo en el primer momento fue que ya empecé un poco tarde a grabar, pero no importa mucho. Esta segunda parte pues, es la que siempre nos interesa un poco más, donde están estas actividades, ¿no? Que ustedes tienen que realizar. Ok, ¿qué más? En este minutito que nos queda. ¿Nadie más tiene preguntas? No, profe. ¿Todo está claro? O sea, Solo esperar la actividad nada más. entonces recordemos, pueden crear Solo esperar para realizarlo. Sí, pueden crear una tablita, ¿verdad? Un poco similar a esta, a la de la diapositiva, como guía, ¿no? Como guía de orientación, para que ustedes calibren los tiempos, calibren las actividades, pongan aquí a la derecha recursos y orientaciones también que ustedes quieran hacer, que son orientaciones que el docente tiene que realizar. En la primera columna es lo que los estudiantes realizan. En la segunda columna son como orientaciones y recursos que ustedes van a realizar. Porque aquí todavía hay cosas más que hay que poner, pero lo vamos a ir abordando poco a poco.